En 1876, Porfirio Díaz entra al poder para consolidar los intereses de la oligarquía. Una pequeña aristocracia terrateniente, despótica y cruel, constituía la élite del poder y mantenía esclavizada a la gran masa de los campesinos. Porfirio Díaz abre las puertas a la voracidad del capitalismo angloamericano. En esos días, México inicia su vida de país semicolonizado. En 1910, después de 35 años de dictadura feroz, Francisco Madero declara la insurrección contra Díaz. Las condiciones para una revolución ya estaban maduras. La rebelión fue incendiando todo el país, y los grupos rebeldes iban incorporando a sus filas excelentes tiradores y diestros jinetes, hasta formar guerrillas que terminaron por derrotar al ejército. En 7 años, esta lucha sangrienta dejó un saldo de 1 millón de muertos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Sánchez Colín. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó de la revolución? Sí, participé en la revolución. ¿En qué año entró? 1911. Dígame, don Carlos, ¿por qué luchaban ustedes? Por las tierras que en la actualidad ahora las vemos en posición de nosotros. ¿Qué tenían antes? Nosotros no tenemos nada más de trabajarle a la hacienda, de peones. Ahora en la actualidad las trabajamos con nuestras propias manos. Tío, ¿usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no, en sus tropas, porque ya le digo a usted, uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes, luchando por la misma causa. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué es lo que buscaban ustedes con la revolución? Pues desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Se peleó tierra, agua, justicia y libertad. ¿Y qué tienen ahora? Las tierras, la libertad y la justicia, cuando la quieren hacer y cuando no la hacen. ¿Sí? ¿Pero de quién son las tierras, en realidad? Del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, sobre la tierra es el gobierno el dueño de todo. Nomás las tenemos prestadas para mantenernos. Efectivamente, la Revolución Mexicana repartió las tierras entre los campesinos, pero en forma desigual. Solo el 50% tiene tierras. El resto, 3,5 millones, trabajan las tierras de otros. No se les dio agua para riego, ni maquinarias, ni ayuda. Los campesinos continúan trabajando con métodos primitivos las escasas 5 hectáreas que les dio la revolución. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Enequén fue robado de Yucatán y aclimatado en Kenia y Tanganica. Los monopolistas preferían cultivarlo en una tierra donde los hombres eran más pobres y estaban aún más esclavizados que en Yucatán. Cuando la reforma agraria llegó a Yucatán, los terratenientes se apresuraron a fraccionar aparentemente sus grandes propiedades y las registraron a nombre de sus familiares o de prestanombres, como ocurrió en el resto del país. Lo que la oligarquía jamás le perdonó al presidente Cárdenas fue haber traído la revolución y la reforma agraria a Yucatán. Durante su gobierno se repartieron 18 millones de hectáreas y se trató de impulsar en Yucatán una política socialista. Pero Cárdenas no movilizó a las masas para destruir a la oligarquía, y la oligarquía terminó por adueñar la revolución. Casi todas las fortunas mexicanas son recientes. La burguesía de las grandes ciudades no fue perjudicada por la revolución. Por el contrario, se benefició con ella. En 1925, el país estaba devastado por la guerra civil. Había muertos por todas partes. Las vías de comunicación estaban destrozadas. México necesitaba ferrocarriles, viviendas, caminos, industrias. El Estado contrata con particulares las obras públicas. Los generales y coroneles de la revolución se convierten en traficantes de influencias, intermediarios entre Estado y burguesía. Nace así, de las propias filas revolucionarias, una nueva burguesía nacional. Esta es la nueva burguesía mexicana, claudicante y feliz, con los ojos puestos en los Estados Unidos. Aquí están sus artículos suntuarios, los automóviles,
los apartamentos de lujo. Inversionistas y empresarios extranjeros, prestanombres, comerciantes de toda la haya, especuladores, compradores de terreno, funcionarios corruptos. Esta burguesía naciente es la más importante base de sustentación del gobierno actual. Es que ella arrastra y pone al servicio del régimen a otras clases sociales, obreros, campesinos, clase media, pero que no participan de las decisiones del gobierno, ni mucho menos del control de las riquezas. El desarrollismo no ha significado mejores niveles de vida para la población, solo para una pequeña minoría privilegiada que dilapida los recursos del país en artículos de lujo. Esta creciente acumulación del capital ha provocado una extensión dramática de la pobreza. La suerte de 40 millones de mexicanos ha empeorado o simplemente es pésima. Si la Revolución Mexicana en los primeros 60 años no ha podido rescatar de la miseria más atroz al grueso de la población, ¿cómo esperar que en los próximos 60 años la situación mejore? El desarrollo así concebido es inhumano. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista.